lúcido de la agenda. Y es que si ustedes leen los 3 numerales del punto 2 y hacen como hacemos los filósofos y las filósofas, una especie de exégesis o hermenéutica del punto 2, mínimamente se está aludiendo a 7 claves del campo político democrático. Lógico, no se agotan los problemas y las causas del conflicto, pero por lo menos se orienta la mirada. Y les decía a la delegación del gobierno y a la delegación de las FARC, ustedes tienen que valorar lo que han escrito, de alguna manera, porque ha sido un trabajo riguroso. Punto número 1, ejercicio de la oposición política. Sin un país que respete a la oposición y respete la protesta, no habrá solución al conflicto. Eso de que se criminalice la protesta social, que se elimine físicamente a la oposición, es un deshonor de Colombia ante el mundo. Y en ese sentido, el primer punto nodal es la realización efectiva de la protesta y la oposición política en Colombia. El segundo punto, que ya ustedes lo conocen por lo que hemos sabido por la prensa, el respeto a la emergencia de nuevos movimientos sociales y políticos, las famosas circunscripciones de paz en zonas de conflicto, son hijas de este punto número 2 del numeral primero. Y es que hay que crear garantías porque los terceros partidos y los nuevos movimientos sociales han sido eliminados siempre que nacen, si no se integran al establecimiento. Por eso la emergencia de nuevos partidos, de nuevos movimientos sociales, debe ser cuidado como el niño o la niña mimada del campo político colombiano. Tercero, acceso a los medios de comunicación. El país de América Latina de mayor oligopolio en los medios de comunicación es Colombia. 3 grupos económicos nacionales y transnacionales controlan todos los medios masivos de comunicación. Por eso tenía que ser el punto número 3 del texto de la agenda. 4, participación ciudadana. ¿Qué es ciudadanía? Pues el debate fue tan grande que hubo hasta debates de si los campesinos deberían llamarse ciudadanos rurales, por ejemplo. Porque la ciudadanización de la política que empezó en el inicio del siglo XXI es uno de los temas que nosotros tenemos que trabajar con mayor atención, si aceptamos o no esos procesos de ciudadanización. 6, participación en la política nacional, regional y local. Bueno, esos son los puntos y las aristas más deficitarias de la realidad colombiana. Y es por el peso del clientelismo, por el peso de la falta de recursos, por miles y miles de razones objetivas, hacer política local y regional es casi una utopía. 7, población vulnerable. Parecería que John Rawls apareciera ahí, ¿no? El concepto de la población menos aventajada o la población vulnerable. Y lógicamente en las primeras que la prensa nos anuncia, ya nos anuncia esa preocupación por los más pobres de los pobres, los marginados, los oprimidos ante todo del campo, que todos los informes hacen una distinción, empezando por el informe de UNESCO PNUD sobre el mundo rural. 8, igualdad de condiciones en la participación. Lógico, no una igualdad solo formal ante la ley, sino viene el gran debate de Norberto Bobbio. ¿Igualdad en qué, para qué y con qué? Es decir, igualdad no solamente un problema formal legal, se necesitan condiciones materiales para la igualdad. Y 9, garantías de seguridad. Si uno lee con juicio el punto 2, ya por lo menos nos orienta unas tareas.
Y cuando uno oye en la prensa lo poco que sabemos del acuerdo sobre participación política, los ecos de estos 7 puntos están más o menos contenidos. Lógicamente, como dicen allá, algunos han quedado en el congelador, otros han quedado firmados. Ustedes se imaginan lo que es redactar un documento en menos de un mes y medio sobre participación política para resolver un conflicto de más de 5 décadas o más. Es decir, eso, cada palabra es una batalla, cada concepto es una discusión, como son las verdaderas negociaciones humanas. Eso es una labor de días y días de redacción de 2 puntos. Quinta premisa, que es una premisa en que venimos insistiendo mucho porque a veces se pierde del horizonte de la acción. Y es que en esta discusión sobre cambios democráticos, en esta discusión sobre acceso a los medios, etcétera, está en juego la reconstrucción, refundación de la política. Sí. Si queremos que la generación de esos jóvenes que hoy luchan en la MANE, de esos jóvenes que hoy luchan en el campo, en la calle, en las revueltas, es porque quieren darle otra oportunidad a la política. La política no solo está en crisis porque los partidos estén en crisis. Y creo que los trabajos de Claxo, de Flaxo, los trabajos de Álvaro García Linera, los trabajos de Atilio Borón, los inmensos trabajos de América Latina, de Rigoberto Lanz, sobre la crisis o el malestar en la política, nos pueden dar pistas muy importantes. Y es que lo que está en juego no es cualquier causa, está casi la tradición de Occidente. Nunca en Occidente la acción y la vida social se le debería entregar a la economía. La verdadera acción social se le tiene que entregar a la política, no como pensaron los neoliberales, que si se le entregaba a la economía se evitaban conflictos que trae la política. Todo lo contrario, desde Aristóteles pasando por Tomás, Aquino, bueno, todo lo que conocemos, Maquiavelo, el campo de la integración y el conflicto siempre es el campo de la política. Por eso yo diría que lo que está en juego aquí a veces ni nos damos cuenta. Y vuelvo a la frase de Hölderlin: allí donde nace o crece el peligro, también nace la redención. Tenemos que volver a construir un país deliberante, amando la política, luchando por la política, haciendo la política. Y uno queda impresionado si leyeron el día miércoles la famosa entrevista de Pacho Santos tomando distancia del uribismo, que es un llamado a una política con P mayúscula. Una entrevista que, si no la han leído, léanla porque es bastante paradojal. Me hicieron un montaje, me hicieron una especie de encerrona en esa famosa convención. Y le preguntan: ¿y su jefe no hizo nada? No, mi jefe es neutral. Bueno, y empiezan a ver el contenido de esa muy leída columna de María Jimena Duzán entrevistando a Pacho Santos. Hay 2 políticas, dice él, con cierta actitud de distancia del uribismo. Una política con P mayúscula y una política con P minúscula. Y oigan a quiénes cita. No puedo entrar a un análisis exegético, pero uno que ya está preparado para leer casi hasta el inconsciente podrá más o menos ver qué hay detrás de la famosa entrevista que poco revuelo ha causado, porque ningún Twitter de Uribe ha salido a contestarla. ¿Cómo será la preocupación? Su propio precandidato tomando distancia de unos ciertos ejercicios clientelares, de un encierro que le hicieron, y por eso casi uno se ríe con bastante, digamos, leer el pasado miércoles en el diario El Espectador. Léanla en esta semana y traten de hacer todas las inferencias.